Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 4. Teoría de los dos mundos. Evidentemente no podía ocultársele a Parménides que el espectáculo del universo, del mundo de las cosas, tal como se ofrece a nuestros sentidos, es completamente distinto de este ser único, inmóvil, ilimitado, inmutable y eterno. Las cosas son, por el contrario, movimientos, seres múltiples que van y vienen, que se mueven, que cambian, que nacen y que parecen. No podían ocultársele, pues, a Parménides la opción en que su metafísica se hallaba frente al espectáculo del universo. Entonces Parménides no vacila un instante. Con este sentido de coherencia lógica que tienen los niños, en este caso Parménides es el niño de la filosofía, saca valientemente la conclusión: este mundo abigarrado de colores, de sabores, de olores, de movimientos, de subidas y bajadas, de las cosas que van y vienen, de la multiplicidad de los seres, de su variedad, de su movimiento, de su abizarramiento, todo este mundo sensible es una apariencia, es una ilusión de nuestros sentidos, una ilusión de nuestra facultad de percibir. Así como un hombre que viese forzosamente el mundo a través de unos cristales rojos diría que las cosas son rojas y estaría equivocado. Del mismo modo nosotros decimos: el ser es múltiple, el ser es movedizo, el ser es cambiante, el ser es variadísimo. Y estamos equivocados. En realidad el ser es único, inmutable, eterno, ilimitado, inmóvil. Declara entonces Parménides resueltamente que la percepción sensible es ilusoria, e inmediatamente, con la mayor valentía, saca otra conclusión, la de que hay un mundo sensible y un mundo inteligible. Y por primera vez en la historia de la filosofía aparece esta tesis de la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que dura hasta hoy. ¿A qué llama Parménides mundo sensible? Al que conocemos por los sentidos. Pero ese mundo sensible que conocemos por los sentidos es ininteligible, absurdo, porque si lo analizamos bien, tropieza cada instante con la rígida afirmación racional de la lógica, que es: el ser es y el no ser no es. Habrán ustedes visto que todas estas propiedades del ser que hemos enumerado antes han sido asentadas como pilares fundamentales de la metafísica, porque sus contrarias, la pluralidad, la temporalidad, la mutabilidad, la limitación y el movimiento, resultan incomprensibles ante la razón. Cuando la razón las analiza, tropieza siempre con la hipótesis inadmisible de que el ser, de que el no ser es, o de que el ser no es, y como esto es contradictorio, todo eso es ilusorio y falso. El mundo sensible es ininteligible, por eso, frente al mundo sensible que vemos, que tocamos, pero que no podemos comprender, coloca Parménides un mundo que no vemos, no tocamos, del que no tenemos imaginación ninguna, pero que podemos comprender, que está sujeto y sometido a la ley lógica de la no contradicción, a la ley lógica de la identidad. Y por eso lo llama por vez primera en la historia mundo ininteligible, mundo del pensamiento. Este es el único auténtico, el otro es puramente falso u objetivo. Si sacamos el balance de los resultados obtenidos por Parménides, nos encontraremos verdaderamente maravillados ante la cosecha filosófica de este hombre gigantesco. Este hombre descubre el principio de la identidad, uno de los pilares fundamentales de la lógica, y no solo descubre el principio de identidad, sino que además afirma inmediatamente la tesis de que para descubrir qué es lo que es en realidad, no tenemos más guía que el principio de identidad.
no tenemos más guía que nuestro pensamiento lógico y racional. Es decir, asienta la tesis fundamental de que las cosas fuera de mí, el ser fuera de mí, es exactamente idéntico a mi pensamiento del ser. Lo que yo no pueda pensar porque sea absurdo pensarlo, no podrá ser en la realidad, y por consiguiente no necesitaré para conocer la auténtica realidad del ser, salir de mí mismo, sino que con solo sacar la ley fundamental de mi pensamiento lógico, cerrando los ojos a todo, con solo pensar un poco coherentemente, descubriré las propiedades esenciales del ser. Es decir, que para Parménides las propiedades esenciales del ser son las mismas que las propiedades esenciales del pensar. Y no crean ustedes que invento. Entre los fragmentos que conserva brilla esta frase esculpida en mármol imborrable: una y la misma cosa es ser y pensar. A partir de este momento quedan ahí por 25 siglos puestas las bases de la filosofía occidental. Les he dado a ustedes con este examen rápido de la filosofía de Parménides una idea estructural, general, de conjunto de la importancia colosal que este metafísico eleático tiene en la historia de la filosofía. Pero no quisiera abandonar la escuela eleática sin darles a ustedes, por decirlo así, un poco de detalle de esta filosofía. Hasta ahora les he hablado a ustedes de la filosofía eleática de Parménides, en líneas un poco generales. Bastaría con lo que les he dicho para caracterizarla, pero quiero agregar unas cuantas consideraciones más para que tengan ustedes una vivencia del detalle mismo, de la técnica misma con que los eleáticos hacían su filosofía. 5. La filosofía de Zenón de Elea. Si quieren ustedes, vamos a presenciar el espectáculo de un filósofo eleático, discípulo de Parménides, haciendo su filosofía en detalle. Este discípulo a que nos vamos a referir es muy famoso, es Zenón, también de la ciudad de Elea. Es muy famoso en la historia de la filosofía griega. Comparte en absoluto los principios fundamentales del eleatismo, de esa filosofía que acabamos de descubrir, a ustedes en pocas palabras. Las comparte, pero vamos a sorprenderlo en el detalle de sus afirmaciones. Zenón se ha preocupado durante toda su vida muy especialmente de mostrar al detalle que el movimiento que existe, en efecto, en el mundo de los sentidos, en ese mundo sensible, en ese mundo aparencial, ilusorio, es ininteligible. Y puesto que es ininteligible, no es. En virtud del principio eleático de la identidad del ser y del pensar, aquello que no se puede pensar no puede ser. No puede ser más que aquello que se puede pensar coherentemente, sin contradicciones. Si pues el análisis del movimiento nos conduce a la conclusión de que el movimiento es impensable, de que al pensar nosotros el movimiento llegamos a contradicciones insolubles, la conclusión será evidente. Si el movimiento es impensable, el movimiento no es. El movimiento es una mera ilusión de nuestros sentidos. Zenón de Elea se propone pulir, como quien afila un cuchillo, una serie de argumentos incontrovertibles que demuestran que el movimiento es impensable, que no podemos lógicamente, racionalmente pensarlo, porque llegamos a absurdos. Con ese método de paradigma constante, de ejemplificación constante, que usan los griegos como Platón y que usará Aristóteles más tarde, Zenón ejemplifica también sus razonamientos. Y además con ese gusto que tienen los griegos entre artistas y sofistas de epatar, de llamar la atención y de llenar la admiración a los oyentes. Zenón se decía, planteaba delante de sus amigos con sus oyentes y les decía: os voy a demostrar una cosa, si vosotros ponéis a disputar en una carrera a Aquiles y a una tortuga, Aquiles no alcanzará jamás a la tortuga si se le da ventaja en la salida.
Aquiles, recordadlo, es el héroe a quien Homero llama siempre Ocus Podas, o sea, veloz por los pies, el mejor corredor que había en Grecia. Y la tortuga es el animal que se mueve con la mayor lentitud. Aquiles da una ventaja a la tortuga y se queda unos cuantos metros atrás. Decidme, ¿quién ganará la carrera? Todos contestan. Aquiles en 2 saltos pasa por encima de la tortuga y la vence. Y Zenón dice: estáis completamente equivocados, lo vais a ver. Aquiles le ha dado una ventaja a la tortuga. Luego, entre Aquiles y la tortuga, en el momento de partir hay una distancia. Empieza la carrera. Cuando Aquiles llega a un punto en donde estaba la tortuga, ésta habrá andado algo, estará más adelante y Aquiles no la habrá alcanzado todavía. Cuando Aquiles llegare a este nuevo sitio en donde está ahora la tortuga, ésta habrá andado algo y Aquiles no la habrá alcanzado, porque para que la alcance será menester que la tortuga no avance nada en el tiempo que necesita. Aquiles para llegar a donde ella estaba. Y como en el espacio se puede dividir siempre en un número infinito de puntos, Aquiles no podrá jamás alcanzar a la tortuga, aunque él es, como dice Homero, Ocus Podas, o ligero por los pies, y en cambio la tortuga es lenta y tranquila. Los griegos se reían oyendo estas cosas porque les gustaba enormemente estas bromas. Se reían muchísimo y quizá decían: está loco. Pero no entendían el sentido del argumento. En las filosofías griegas posteriores, según nos cuenta Sexto Empírico, Diógenes demostró el movimiento andando, se echó a andar y con ello creyó haber refutado a Zenón. Ilusiones. Es que no entendió el sentido del argumento de Zenón. Zenón no dice que en el mundo sensible de nuestros sentidos, Aquiles no alcance a la tortuga. Lo que quiere decir es que si aplicamos las leyes del pensamiento racional al problema del movimiento, simbolizado aquí por esta carrera pedestre, encontramos que las leyes del movimiento racional son incapaces de hacer inteligible el movimiento. Porque, ¿qué es el movimiento? El movimiento es la traslación de un punto en el espacio, punto que pasa de un lugar a otro. Ahora bien, el espacio es infinitamente divisible. Un trozo de espacio, por pequeño que sea, o es espacio o no lo es. Si no lo es, no hablemos de ello, estamos hablando del espacio. Si es espacio, entonces es extenso, por poca que sea su extensión. Algo extenso es porque si no fuera extenso no sería espacio, y si es extenso es divisible en 2. El espacio es pues divisible en un número infinito de puntos. Es así que el movimiento consiste en el tránsito de un punto del espacio a otro punto del espacio. Y es así que entre 2 puntos del espacio, por próximos que estén, hay una infinidad de puntos. Luego ese tránsito no puede verificarse sino en un infinito de tiempo y se hace ininteligible. Lo que quería demostrar Zenón es que el movimiento, pensado según el principio de identidad, el ser es y el no ser no es, resulta ininteligible. Y como es ininteligible, hay que declarar que el verdadero ser, como dicen los griegos, al ontos on, a lo que es verdadero no pertenece el movimiento. A Platón lo convence el argumento de Zenón, tanto que, como veremos más adelante, en la solución que da al problema de la metafísica, Platón elimina el movimiento del mundo inteligible y lo deja recluido, como los eleáticos en el mundo sensible, en el mundo de la apariencia. En las historias de la filosofía, que son un poco amplias, que no son simples manuales, pueden ustedes encontrar otros 2 famosos argumentos por el estilo de Aquiles y la tortuga. Son el argumento de la flecha y el argumento de los carros que corren en el estadio. No voy a desenvolverlos porque es inútil. El argumento de la flecha es que una flecha volando por el aire no está en movimiento sino en reposo.
¿Comprenden ustedes fácilmente cómo se puede demostrar eso? Es partiendo de la tesis de Zenón. El otro es que dos carros que se persiguen en el estadio no se alcanzan nunca. Es exactamente el argumento de Aquiles y la tortuga trasladado a otros dos objetos. De modo que no vale la pena insistir sobre esto.